7:49, como lo comentábamos con nosotros hasta ahora el viceministro de Trabajo, Jorge Benavides. Viceministro, gracias por acompañarnos. El tema del empleo, mantener el empleo, sobre todo en el sector público, que es parte de su gestión en el ministerio, implica también, evidentemente, pues una valoración del talento humano y una reingeniería, si se quiere, del mismo. En estos 100 primeros días, ¿cómo ha visto el sector público en términos generales? Buen día, Byron. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los televidentes. Ciertamente una de las preocupaciones más importantes del gobierno nacional, de tanto del presidente Lasso, así como del ministro Donoso, en particular en la cartera del trabajo, ha sido el optimizar los recursos públicos. En ese sentido, podemos destacar la emisión del Decreto Ejecutivo 123, un nombre tan particular que da cuenta de una acción importante de cara a mejorar los procedimientos y los trámites, tanto de lo que se lleva en el ámbito privado, el manejo de suscripción, por ejemplo, de inscripción, de contratos, trámites administrativos que se llevan adelante en el ministerio, así como el depurar la normativa interna. Y en el ámbito de la depuración de la normativa interna, a través de los procesos orgánicos funcionales que tienen las entidades públicas, se apunta precisamente a la optimización de los recursos humanos, del talento humano dentro de la administración pública, concebido dentro de un proceso mucho más grande de una modernización del Estado. Se está trabajando de manera ardua, de manera importante, de cara precisamente a no descuidar, por un lado, lo que son los servicios de cara a los ciudadanos, respecto, por ejemplo, a los trámites administrativos que se llevan a cabo en el ministerio y así también, por ejemplo, depurando la normativa interna para hacer más ágil los procedimientos, por ejemplo, en el manejo de los recursos públicos, del talento humano y demás. Precisamente eso es tan complicado porque, claro, el gobierno anterior hizo una reducción importantísima de no solamente con la desaparición o absorción de algunas entidades, sino que también pues una reducción drástica de trabajadores del sector público y algunas dependencias se quedaron con lo mínimo indispensable. Y la capacidad de gestión de esas entidades públicas se limita precisamente por la falta de personal. Es lo primero que le dicen a uno cuando hace un trámite, es que hay una sobrecarga de trabajo laboral. ¿Ahí cómo se optimiza el recurso humano? Lo importante de esto es comprender la función de los servicios públicos de cara a los ciudadanos en un contexto general de la economía. Hoy en día no es una novedad que después de la pandemia realmente las condiciones económicas han sido muy complejas, no solo para el Ecuador, sino que para todo el mundo. En ese sentido, lo que se busca a través, por ejemplo, del servicio público es la optimización de cara a poder analizar realmente las competencias, las funciones que tiene cada uno de los funcionarios, cada uno de las direcciones dentro del ámbito de posibilidades económicas que existe. Hoy en día el Estado no debe ser el primer generador de empleo. Por supuesto, nunca debe serlo, de hecho. El Estado, pero lamentablemente hubo en los últimos años una concepción de que el principal empleador era el Estado. Hoy en día lo que establece, como usted señala, Byron, es un marco regulador para que sean los particulares que a través de un marco jurídico que les brinde posibilidades de invertir, seguridad jurídica y demás, poder invertir para generar fuentes de empleo. Lo importante es que cada uno de estos procesos son racionalizados. Podríamos destacar dentro del servicio público el proceso de mejora de trámites, el proceso de excelencia del servicio de la calidad. En este sentido, por ejemplo, ya se vienen llevando a cabo una serie de fases y sesiones de los concursos que se han realizado para destacar cómo todas las entidades públicas inscritas en estos procesos de mejora, de excelencia, de reducción de trámites han ido dando un mejor servicio a los ciudadanos. Y en este sentido, entonces, lo que se hace es pensar desde una perspectiva global de cómo está funcionando la economía y cómo el Estado, siendo un poco más pequeño pero fuerte, puede brindar servicios públicos de calidad a través de las entidades. Concretamente, optimizando procesos a través de los orgánicos funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones puedan tener a las personas bien capacitadas, pero que a la vez puedan desempeñar una serie de cosas relacionadas a su perfil, sin necesidad de inflar en crecimiento de lo que es el tamaño de la burocracia, teniendo en consideración el contexto complejo en donde se desenvuelve la economía del Ecuador. Con esta nueva ley que está promoviendo el ministro y que seguramente será presentada a finales de este mes, la famosa ley de oportunidades, esa es solo para dar condiciones para nuevos empleos. Pero paralelamente se va a mantener este código del trabajo del cual se benefician los trabajadores que estén precisamente bajo esa modalidad. ¿No puede haber ahí tal vez un choque de conceptos jurídicos al momento no sé, en el caso del sector público no, pero en el sector privado sí? ¿Han hecho el análisis de cómo podría impactar estas
dos códigos o dos normas para el tema de contratos laborales? Es importante su pregunta, Byron, precisamente nos permite aclarar. No se trata que la ley de oportunidades laborales vaya a sustituir al Código del Trabajo. Se trataría de dos normativas complementarias. Quiere decir que esta normativa se aplicaría para lo posterior, para las personas que actualmente no tienen empleo. Es decir, para los desempleados, para aquellas personas que están en condiciones de subempleo o empleo no pleno. Es decir, para una situación de precarización que lamentablemente existe actualmente, es que el derecho da una respuesta de cara a poder adaptar el medio jurídico a las condiciones cambiantes. El día de ayer, la Organización Internacional del Trabajo daba muestra de la grave situación internacional. Cerca del 70% de los trabajos que han surgido posterior a la pandemia se dan en condiciones de informalidad. En ese sentido, el presidente Lasso, el ministro Donoso han sido muy claros en su función de tratar de formalizar a los trabajadores. Es decir, creando condiciones de una normativa que vuelva más sencilla la contratación. Y para evitar, por ejemplo, y ha ocurrido en otras realidades, no solo en Ecuador, en Colombia, en Perú, que no existan una suerte de tensiones entre dos regímenes, es que este régimen laboral no sería solo en aspectos laborales la reforma, sino que está pensada, por ejemplo, en introducir otro tipo de temas económico-productivos. Por ejemplo, se está pensando en que en este proyecto de ley se generen incentivos para que los empleadores contraten mujeres. Con lo cual, vamos a ver exactamente, y jóvenes, que no tiene solo una perspectiva netamente de empleo, sino que tiene una relación más amplia, pensar en lo económico productivo. Son normativas que se presentan en contextos excepcionales. La pregunta central es, ¿puede el Ecuador generar condiciones de formalidad del trabajo con una normativa que no es adaptable a los nuevos contextos? Y la realidad da cuenta que en efecto se requiere un ordenamiento jurídico que permita con mayor facilidad que se puedan incorporar formalmente las personas que están desempleadas en la actualidad. Pero estos nuevos contratos, bajo esta nueva normativa, por ejemplo, ¿incluirían la obligación del patrón o del empleador de afiliación al seguro, pago de remuneraciones extraordinarias o no? Sí, por supuesto. Sí, okay. Tener una cuestión muy clara. El presidente de la República, así como el ministro, son muy claros en la necesidad de generar condiciones económicas adecuadas a través, por ejemplo, de la producción de textos normativos. El proyecto de ley es de iniciativa del presidente, se envía a la Asamblea tendrá que aprobarlo. Pero una cuestión clave es que todo proyecto de ley, toda normativa, como el Decreto Ejecutivo 123, se enmarca dentro de lo que es el Estado de Derecho. ¿Y esto qué supone? Que gobernantes y gobernados nos sometemos al derecho. Por lo tanto, esa normativa es conforme la que se presentará al ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto para que los ciudadanos nos entiendan? Que se respetará todos los derechos laborales contemplados en la normativa nacional, así como la internacional. Entonces, lo que son todas las prestaciones sociales, las vacaciones, los décimos, por supuesto que se contemplan, por supuesto, porque la normativa debe guardar conformidad con lo que establece la normativa constitucional. Ministro, hay un tema, viceministro, hay un tema que también veo que sigue siendo un problema, un talón de Aquiles para el sector público, y es el pago de horas extraordinarias cuando hay jornadas extendidas en el sector público, y eso es muy complicado de normal. ¿Lo han pensado revisar quizás de eso? Actualmente, bueno, aclarar, dentro de lo que es el servicio público, yo me encargo justamente del servicio público dentro del Viceministerio del Trabajo, existen funcionarios que se sujetan a la LOCEP, a la Ley Orgánica del Servicio Público, y otros tienen el régimen del Código del Trabajo. Así es. En ese sentido, por ejemplo, solo el tema del Código de la gente del Código del Trabajo, así es. Son los que se remeten a ese régimen. Sí, hay una serie de normativas que se han ido analizando y actualmente ya se está revisando tanto lo que tenga que ver con lo del Código del Trabajo como lo que tenga que ver con el lado del servicio público. La importancia es que estamos en un proceso de austeridad y esto no es un fenómeno exclusivo del Ecuador, sino que de la región y el mundo. Y en eso son los esfuerzos importantes que, respetando el marco de los derechos constitucionales, el marco de lo que dice la normativa nacional e internacional, introducir reformas para darle mayor agilidad, adaptabilidad a lo que dicen las normas, a la realidad. El derecho tiene que anclarse a la realidad, no la realidad adecuarse a lo que diga el derecho. En ese sentido, entonces, los esfuerzos van por el lado precisamente a optimizar los recursos, el talento humano. Viceministro, estoy rápidamente en un minuto. ¿Qué porcentaje de toda la masa salarial del sector público está bajo la modalidad de la LOCEP y el Código Laboral?
Porcentajes, ¿no? En porcentajes, bueno, cerca de 450.000 funcionarios públicos existen en el Ecuador, en general, digamos. Ajá. Y en el ámbito de la LOCEP, ¿incluye también gobiernos descentralizados? No, esa parte ya los GATS tienen autonomía, exactamente. Lo que son las entidades adscritas a la administración central, las entidades creadas por la Constitución, creadas por la ley. Ese dato estamos justamente este rato revisándolo para darle las cifras óptimas al último momento. Tenemos un corte hecho hasta mayo y yo le haré llegar las últimas cifras de julio del 2021. Pero lo importante, o sea, dejar en claro es que el gobierno nacional tiene un compromiso claro con la generación de empleo. El presidente Lasso ha sido muy claro y el ministro Donoso también al señalar que lo más precario que puede ocurrir en una sociedad es que no tengan trabajo. ¿Y eso en qué se traduce? En un compromiso constitucional que tiene el gobierno nacional, que es erradicar la pobreza. Y un mecanismo para erradicar la pobreza precisamente es la generación de empleo pleno. ¿Qué es un empleo pleno? Un empleo que tenga el salario mínimo, que goce de todos los derechos laborales y en ese sentido poder reactivar la economía. En estos 100 días, perdón, con esto concluyo, ha sido fundamental el proceso de vacunación precisamente para garantizar que la gente retorne al trabajo. Muchas gracias al viceministro Jorge Benavides del Ministerio del Trabajo. Estamos sobre la hora. Muchas gracias. 19 horas nos vemos con Andrea Orbe.